En el silencio turbio de Estambul, al despuntar el año 1623, el amanecer no trajo la calma habitual de los rezos del alba ni el murmullo del Bósforo. De repente, un grito desgarrador atravesó los muros de mármol del palacio de Topkapi. No fue el rugido de un soldado en batalla, ni la confesión de un prisionero sometido al tormento, sino el alarido quebrado de una princesa adolescente. Fátima Sultán, apenas 15 años, hija de uno de los soberanos más poderosos del orbe, lanzó un clamor que heló la sangre incluso de los eunucos habituados a los horrores más indecibles. Aquel eco de hielo se expandió como un cuchillo invisible, marcando un umbral prohibido en las crónicas oficiales. Lo ocurrido aquella madrugada no fue una desgracia aislada, ni un accidente oculto bajo el peso del protocolo. Era un ritual diseñado, calculado, refinado por siglos, que cada hija del linaje otomano debía atravesar cuando llegaba la edad nupcial. Las plumas de los cronistas se encargaron de borrarlo, los archivos se sellaron con lacres imperiales y las palabras quedaron prohibidas. Pero el precio estaba escrito en la piel y en la psique de aquellas niñas: convertirse en ofrendas vivas para un poder que devoraba incluso a su propia sangre. La historia oficial hablaba de esplendor, alianzas diplomáticas y ceremonias de seda. La verdad era distinta, un protocolo sombrío que quebraba la mente antes que el cuerpo. Era una liturgia de sometimiento, un teatro donde la princesa pasaba de ser flor del firmamento a sombra obediente, incapaz de resistir al peso del destino. Mientras en Europa los cuentos de hadas narraban coronas y romances, las princesas otomanas sabían que tras la puerta de la cámara nupcial aguardaba una prisión ritualizada. Durante más de 600 años, el imperio perfeccionó este mecanismo con un celo casi religioso. Se trataba de un rito de paso, comparable a los estudiados siglos después por etnógrafos como Van Gennep, donde el individuo se quiebra y se recompone bajo una nueva identidad. Aquí, sin embargo, la transición no era hacia la madurez ni hacia el reconocimiento comunitario, sino hacia la sumisión absoluta. El cuerpo de la princesa era nacionalizado, convertido en patrimonio político. El Estado reclamaba su carne y su voluntad, borrando cualquier huella de individualidad. Las crónicas que sobrevivieron, halladas en archivos secretos de Estambul en tiempos modernos, revelan un guión siniestro. Documentos prohibidos describen cómo cada gesto, cada palabra, cada lágrima, formaban parte de un adiestramiento meticuloso. No era suficiente que la princesa se casara, debía transformarse en una criatura dócil, moldeada por el terror y la obediencia. El grito de Fátima, registrado aquella madrugada, fue apenas la primera nota de una sinfonía de dolor cuidadosamente orquestada. Imaginemos por un instante el contraste. En las plazas, los súbditos celebraban con música, incienso y poesía el esplendor del trono. En la cámara interior, una adolescente se enfrentaba a la anulación de su propio ser. Así funcionaba el poder absoluto, un arte de encubrir la violencia bajo tapices de lujo. Como en tantas épocas, desde las cortes francesas hasta los regímenes modernos, lo esencial no era la verdad, sino el espectáculo. El imperio dominaba no solo con espadas y ejércitos, sino con la capacidad de convertir el dolor íntimo en un secreto colectivo. Y aquí surge la comparación inevitable con nuestra era. ¿De verdad hemos dejado atrás estos mecanismos? Hoy las redes sociales, los discursos oficiales y los medios de comunicación también maquillan realidades incómodas. Tal como los cronistas otomanos callaban los gritos de Fátima, nosotros maquillamos estadísticas de violencia, de matrimonios forzados, de niñas silenciadas en nombre de la tradición. La pregunta es incómoda. ¿Cuánto de aquel ritual sigue vivo bajo otras formas, envuelto en nuevos ropajes? El preludio de esta historia no es un cuento orientalista ni una exageración romántica. Es el inicio de un descenso a la maquinaria del poder imperial, donde lo íntimo se sacrifica en nombre de la grandeza. Ese grito inicial
perdido en la madrugada de Estambul, abre una grieta en el mármol del palacio y en la memoria de la historia. Y al escuchar su eco, 6 siglos después, comprendemos que no era solo el lamento de una niña. Era la voz sofocada de todas aquellas que jamás pudieron decidir su destino. El Imperio Otomano no fue únicamente un poder militar que se extendía como sombra sobre 3 continentes. Fue también una maquinaria invisible que regulaba la vida íntima de quienes nacían dentro de sus muros de mármol. Desde su fundación en 1299 hasta su ocaso en 1922, la dinastía otomana perfeccionó un sistema de control que abarcaba desde las murallas de Viena hasta los desiertos abrasadores del Yemen. La caída de Constantinopla en 1453 no significó solo la desaparición de Bizancio, fue la metamorfosis del mundo conocido. Estambul, renacida como capital, se convirtió en un corazón palpitante que bombeaba tanto gloria como miedo. En el centro de ese corazón se erigía el palacio de Topkapi, joya de los sultanes, diseñado no solo como residencia, sino como un engranaje de disciplina. Sus jardines perfumados ocultaban un laberinto de corredores vigilados, patios escalonados y salas ceremoniales, donde la respiración misma podía ser regulada. El Topkapi era un mapa arquitectónico del poder absoluto. Cada puerta cerrada, cada mirada de un eunuco recordaba que la libertad era una ilusión. Aquí, el mármol y la seda eran instrumentos de la obediencia. El harén, descrito en las crónicas como un universo paralelo, funcionaba como una ciudad dentro de la ciudad. Más de 800 mujeres, entre concubinas, sirvientas, esposas e hijas imperiales, convivían bajo un régimen de vigilancia constante. Cada gesto era evaluado, cada palabra registrada. El espacio físico estaba diseñado para que ninguna mirada escapara a la supervisión. El sociólogo Michel Foucault, siglos más tarde, hablaría del panóptico, una estructura donde el control es absoluto porque todos se saben observados en todo momento. Topkapi fue, mucho antes de Bentham, un panóptico revestido de mármol blanco y tapices de seda. La disciplina no se limitaba a los muros internos. Las alianzas diplomáticas, las guerras implacables y las ceremonias públicas eran prolongaciones de ese mismo control. La arquitectura de la obediencia comenzaba en el cuerpo de una princesa y se expandía hasta cubrir ejércitos enteros. El sultán, desde su trono dorado, era el centro de una telaraña que atrapaba tanto al súbdito más humilde como a la hija más amada. La paradoja era brutal. Quienes parecían protegidos por la magnificencia del imperio eran, en realidad, sus primeras víctimas. Comparar Topkapi con otras cortes permite entender la universalidad de este mecanismo. En Versalles, la rigidez del protocolo mantenía a la nobleza sometida al rey Sol. En la ciudad prohibida, cada pasillo estaba diseñado para recordar al visitante su pequeñez frente al emperador. En el Kremlin, las cúpulas doradas escondían intrigas donde el miedo era moneda corriente. En todas estas arquitecturas, la belleza servía como máscara de la opresión. El esplendor no era lujo, era disciplina encarnada en piedra. Lo fascinante es cómo esa lógica persiste en nuestros días. Las oficinas abiertas, los circuitos de cámaras de seguridad, los algoritmos que rastrean cada clic en Internet, cumplen funciones similares. Son formas contemporáneas de vigilancia que, como los muros de Topkapi, producen cuerpos dóciles y mentes obedientes. La diferencia es que hoy aceptamos esa vigilancia voluntariamente, disfrazada de eficiencia o conectividad. ¿Acaso no seguimos viviendo en palacios invisibles, donde cada movimiento deja huella y cada palabra es registrada? Para las princesas otomanas, la magnificencia del imperio era inseparable de la asfixia. Los mismos corredores que deslumbraban a embajadores extranjeros eran los pasillos donde resonaban sus pasos medidos, aprendidos en entrenamientos Los mismos jardines que servían de escenario para banquetes fastuosos
eran también el telón de fondo de sus lágrimas. Así funcionaba la máquina imperial. Convertía los espacios de belleza en jaulas doradas y los rituales en cadenas invisibles. El imperio, vasto como un océano sin fronteras, extendió su sombra no solo sobre territorios, sino sobre almas. Y en el centro de esa sombra, Fátima Sultán pronto descubriría que Topkapi no era un palacio, sino una maquinaria diseñada para despojarla de sí misma. Lo que el mundo veía como esplendor arquitectónico era, en verdad, el engranaje de un mecanismo de control que trituraba tanto a enemigos conquistados como a las hijas de sangre real. El harén otomano era un teatro de paradojas. Allí donde la imaginación popular veía solo placeres y exotismo, en realidad se desarrollaban batallas silenciosas de poder, ascensos fulgurantes y caídas brutales. Las concubinas, en su mayoría esclavas capturadas en guerras contra cristianos o compradas en mercados del norte de África, entraban al serrallo con un sueño: atraer la mirada del sultán y, con ello, transformar su esclavitud en influencia. Sus días se llenaban de música, poesía, bordados y rituales de obediencia. Cada gesto era una inversión, cada sonrisa un arma, cada palabra un paso hacia un futuro donde podían ser consejeras del trono o madres de príncipes herederos. Paradójicamente, estas concubinas, arrancadas de sus hogares, tenían más opciones de movilidad que las hijas de sangre imperial. La concubina podía, con astucia y belleza, ascender hasta convertirse en figura central del poder. La princesa, en cambio, estaba condenada a ser moneda de cambio. Mientras una esclava podía transformarse en reina en las sombras, la hija del sultán nacía para ser sacrificada, en nombre de alianzas diplomáticas. Era el precio de un linaje que brillaba hacia afuera, pero que, por dentro, corroía la vida de sus propias descendientes. Fue en este contexto donde surgió el llamado Sultanato de las Mujeres, un periodo que abarcó de 1533 a 1656. Figuras como Qosem Sultán o Turan Hatice Sultán gobernaron desde las cámaras del harén con una autoridad que incluso los genízaros temían. Estas mujeres manejaban intrigas, decidían guerras, negociaban tratados y dominaban al sultán mediante la inteligencia, la manipulación y la astucia política. Eran soberanas sin corona, reinas sin trono, pero con un poder real y devastador. Sin embargo, la otra cara de este esplendor femenino era la tragedia de las princesas imperiales. A diferencia de las concubinas convertidas en estrategas, las hijas de sangre real eran prisioneras de un destino aún más cruel. No tenían derecho a elegir, ni a influir, ni siquiera a rebelarse. Nacían con la cadena del linaje atada al cuello. Su vida entera era una ofrenda, un sacrificio al poder del imperio. El brillo de su nombre no era un privilegio, sino una condena. Los cronistas de la época describen con frialdad cómo estas princesas eran utilizadas para sellar pactos, sofocar rebeliones o asegurar la lealtad de pachás poderosos. No se hablaba de ellas como personas, sino como herramientas. Eran cuerpos vivientes puestos sobre el tablero diplomático, piezas que se movían según la conveniencia del soberano. Y mientras la multitud veía coronas, sedas y banquetes, la verdad era que esas jóvenes preferían muchas veces el abrazo frío de la tumba antes que el destino impuesto tras la puerta nupcial. El contraste resulta perturbador. En los mismos pasillos donde Qosem urdía complots para inclinar la balanza del imperio, una princesa podía llorar en silencio su condena a un matrimonio sin amor ni elección. Una mujer podía ser reina en la sombra y otra moneda de plata en un tratado. Así funcionaba el engranaje. El harén no era solo un lugar de placeres, sino un campo de batalla donde unas mujeres ascendían y otras eran sacrificadas. La comparación con el presente nos obliga a reflexionar. ¿Cuánto ha cambiado realmente? En sociedades modernas, donde los matrimonios empresariales o los contratos sociales
todavía se utilizan como instrumentos de poder, persiste la lógica de convertir a las hijas en símbolos, en garantías de prestigio o riqueza. En la superficie, el cuento es diferente, pero la esencia sigue siendo inquietantemente similar. El cuerpo femenino como espacio de negociación, la voz femenina como moneda silenciada. El esplendor exterior, los tronos de oro, los banquetes fastuosos, las embajadas llenas de protocolos, ocultaba la maquinaria de sumisión más refinada. En ese engranaje se encontraba atrapada Fátima Sultán, una niña prodigio destinada a transformarse en víctima de un ritual que no respetaba ni su inteligencia ni su inocencia. La magnificencia del imperio se sostenía sobre sus lágrimas, y el sultán, que debía protegerla como padre, la entregaba como sacrificio. En el año 1606 nació Fátima Sultán, hija del sultán Ahmed I y de la influyente Kösem Sultán, la mujer que llegaría a ser temida incluso por los genízaros. Desde su infancia, la joven fue descrita como un prodigio. Los jardines fragantes del palacio se convirtieron en su aula y las fuentes murmurantes en su música de fondo. Con apenas unos años, dominaba 4 lenguas: turco, árabe, persa y griego. Sus caligrafías eran tan precisas que parecían obra de un copista experimentado, y sus ojos brillaban con una curiosidad insaciable. Los maestros de astronomía le mostraban las constelaciones, y ella, todavía niña, era capaz de trazar mapas celestes como si el firmamento le perteneciera. Discutía de historia y derecho con eruditos del Serrallo. Recitaba poesía persa con una musicalidad perfecta y se embriagaba con las historias de viajeros que narraban los confines del mundo. Para los cronistas, era la flor del firmamento, la joya de la dinastía, una inteligencia destinada a iluminar la corte. Pero en la maquinaria otomana, el talento no era un escudo. La brillantez de Fátima era en realidad un adorno inútil frente a la lógica despiadada de la política. Desde el mismo instante de su nacimiento, su destino estaba sellado. Sería utilizada como pieza en el tablero de alianzas imperiales. No importaba cuánto supiera, ni cuánto soñara, ni cuánto escribiera. Su nombre figuraba en los pergaminos invisibles de la diplomacia. El elegido para sellar esa alianza no fue un príncipe de refinadas costumbres, ni un poeta de alma sensible. Fue Kara Mustafa Pasha, un comandante endurecido en las campañas contra Persia, 20 años mayor que ella. Sus credenciales eran la sangre derramada en batalla y la obediencia sin fisuras al trono. Para él, el matrimonio con la hija del sultán significaba un escalón hacia un poder mayor. Para Fátima, apenas adolescente, significaba la entrada irreversible en una tragedia sin retorno. Ni siquiera la astucia de su madre, Kösem, maestra en intrigas y reina en la sombra, pudo alterar lo inevitable. Ni los eruditos que la admiraban, ni los poetas que celebraban su ingenio, ni siquiera los astros que ella contemplaba con fervor, lograron modificar la ruta marcada por la política. La vida de Fátima, luminosa en apariencia, era en verdad una cuenta regresiva hacia el sacrificio. Aquí emerge un análisis inquietante. Lo que hoy la psicología llama indefensión aprendida ya estaba presente en la estructura de su existencia. Cuando un individuo comprende que ninguna acción puede alterar su destino, su voluntad se marchita. Fátima, que había debatido con sabios y se había perdido en mapas celestes, comenzaba a interiorizar que su inteligencia no le pertenecía. El imperio no la necesitaba como erudita, sino como prenda de obediencia. La paradoja es cruel. Cuanto más brillante era la princesa, más evidente resultaba el desperdicio de su potencial. Su ingenio, que podía haber inspirado tratados, exploraciones o reformas, quedaba reducido a silencio. ¿No sucede algo similar en nuestros días, cuando talentos femeninos son sofocados por estructuras sociales que aún privilegian la conveniencia sobre la libertad? El espejo de Fátima refleja un patrón persistente.
la anulación de la voz femenina en nombre de la estabilidad del poder. Los meses previos a su boda fueron la antesala del infierno. Lo que para la corte era preparación ceremonial, para Fátima fue un proceso de despojo sistemático. Empezaba el Terbiyé y Mubarek, un adiestramiento que buscaba no formar, sino quebrar. El mismo imperio que había celebrado su prodigio infantil, ahora se empeñaba en reducirla a obediencia mecánica. La niña que había hablado con las estrellas estaba a punto de ser convertida en un cuerpo dócil, preparado para la sumisión. El adiestramiento de Fátima comenzó con un traslado simbólico, de los jardines luminosos de su infancia a la cámara de la novia, un recinto adornado con maderas de ébano y alfombras persas que más que hogar era prisión ceremonial. Allí, bajo la mirada implacable de Gulnar Hatun, una anciana de 60 inviernos que había servido décadas en el harén, empezó la descomposición de su identidad. El proceso era conocido como Terbiyé y Mubarek, supuestamente una educación sagrada, pero en realidad era un mecanismo diseñado para anular la voluntad de las princesas imperiales. El programa imponía una disciplina minuciosa. La princesa debía repetir hasta la extenuación 18 formas distintas de reverencia. Aprendió a caminar con pasos medidos, la cabeza inclinada en un ángulo exacto y las manos contenidas para no elevarse jamás por encima del corazón. Cada movimiento se transformaba en una cadena invisible. Pero lo más devastador era el lenguaje. Su vocabulario se redujo a tan solo 43 palabras autorizadas, fórmulas de gratitud, disculpa, aceptación y súplica. Una biblioteca entera de saberes y poemas fue sustituida por un puñado de expresiones mecánicas. Era, literalmente, un proyecto para amputar el pensamiento a través de la mutilación del lenguaje. La psicología moderna hablaría aquí de condicionamiento operante. Las desviaciones eran castigadas con ayunos forzados, encierros en húmedas celdas de reflexión o humillaciones públicas frente a la corte femenina. Cada lágrima era anotada, cada suspiro interpretado como resistencia. La princesa debía probar su docilidad en un tribunal compuesto por mujeres y eunucos, incluso bajo la mirada de su madre, Kösem. El mensaje era claro: la obediencia no era virtud, sino obligación de supervivencia. Lo más perturbador eran los ensayos de la primera noche, conocidos como Talim y Herdem. En cámaras subterráneas se habían construido réplicas exactas de las habitaciones nupciales. Allí, Fátima era obligada a interactuar con maniquíes de cera, figuras encargadas a artesanos venecianos destinadas a simular lo que ningún adolescente debería conocer. Bajo la supervisión de instructoras severas, debía aprender gestos, posturas y actos que convertían la intimidad en espectáculo de sometimiento. Cada resistencia significaba más sesiones, más dolor, más condicionamiento. Los cronistas que más tarde describieron este proceso hablaron de una sustitución progresiva. Poemas que habían alimentado su espíritu fueron reemplazados por fragmentos que exaltaban la sumisión marital como virtud suprema. Las oraciones diarias, que antes eran diálogos con el cielo, se transformaron en plegarias calculadas para borrar su individualidad. 5 veces al día debía recitar fórmulas diseñadas por ulemas del palacio, mezclando devoción religiosa con gestos conyugales. La fe misma era transformada en herramienta de obediencia. La humillación alcanzaba niveles inhumanos. 2 veces por semana, la princesa debía servir personalmente a las concubinas favoritas de su padre, bañarlas, peinarlas, alimentarlas y vestirlas para sus encuentros con el sultán. Cada acto era una lección cruel para destruir su orgullo, recordándole que incluso las amantes de su progenitor estaban por encima de ella. Los testigos narran cómo la muchacha rompía en llanto incontenible mientras ajustaba los velos de aquellas mujeres, como si cada nudo que ataba fuese un lazo en torno a su propio destino. Este mecanismo puede analizarse con una lente antropológica. Era un rito de paso invertido.
Mientras en otras culturas los rituales marcan la entrada a una comunidad adulta, aquí marcaban la desaparición del yo. Fátima no emergía como mujer, sino como sombra domesticada. La antropología política hablaría de cuerpo nacionalizado, el proceso mediante el cual el Estado reclama no solo la obediencia pública, sino la intimidad más profunda. El paralelo con la actualidad es inevitable. Hoy, las instituciones utilizan algoritmos, reglamentos y presiones sociales que limitan el lenguaje, el pensamiento y el deseo de millones. Si a Fátima le redujeron la voz a 43 palabras, ¿acaso no nos sucede algo similar cuando los discursos públicos son encorsetados por normas invisibles que dictan lo decible y lo indecible? El palacio de Topkapi se convierte así en metáfora de nuestros propios sistemas de control. El entrenamiento de Fátima fue, en esencia, una maquinaria de borrar memorias. No se buscaba educar a una esposa, sino destruir a una persona para fabricar un objeto de obediencia. Lo que emergía de esas cámaras no era la hija brillante de Ahmed I, sino una sombra que apenas recordaba a la niña que había mirado las estrellas. En la semana previa a la boda, Fátima fue trasladada al Helin Köşkü, el pabellón de la novia. Allí, la maquinaria de control alcanzaba su grado máximo. Era un recinto aislado, sin ventanas hacia el exterior, donde cada aspecto de su vida quedaba estrictamente regulado, desde la dieta hasta la forma en que debía respirar. Nada quedaba al azar, porque el azar significaba libertad. Su alimentación fue transformada en una droga ritualizada. Granadas, miel, leche de cabra, almendras y especias traídas de Yemen se mezclaban con elixires preparados por alquimistas formados en Córdoba y Samarcanda. Estas mezclas contenían sustancias con propiedades sedantes, valeriana para aplacar la ansiedad, opio diluido para inducir docilidad, mandrágora en pequeñas dosis para provocar un abandono del yo. Cada bocado era un mensaje silencioso. Ya no te perteneces, eres propiedad del imperio. Los baños, que para cualquier otra joven hubieran significado frescura y alivio, se convirtieron en instrumentos de control. 5 veces al día, especialistas en purificación la sumergían en aguas perfumadas con aceites de amapola, asafétida y rosa damascena. Su piel era frotada con ungüentos que prometían pureza, pero en realidad buscaban borrar toda resistencia. El agua dejaba de ser símbolo de vida y se transformaba en cadena líquida, un recordatorio constante de que su cuerpo era objeto de dominio. Las paredes del pabellón estaban cubiertas con tapices que narraban escenas de esposas ejemplares, mujeres sumisas, fértiles y obedientes, convertidas en modelos a imitar. Cada hilo de seda era una lección de renuncia, y los espejos venecianos, dispuestos estratégicamente, obligaban a la princesa a observarse sin descanso. Esta práctica, conocida como murakaba en la tradición sufí, una meditación de autoobservación, aquí fue pervertida en arma psicológica. Fátima no contemplaba a Dios en el reflejo, sino a un carcelero que la vigilaba en silencio. Bajo esta presión constante, la joven empezó a sentir que su propio reflejo se había convertido en enemigo. Los espejos le devolvían no el rostro de la niña que discutía astronomía con sabios, sino la imagen de una sombra domesticada. Cada mirada en el cristal era una puñalada a su identidad. El pabellón de la novia no era un santuario de preparación, sino un laboratorio de sumisión. Desde la perspectiva de la historia de la medicina, lo que allí ocurría era una sofisticada manipulación neuroquímica y psicológica. Las infusiones y aceites actuaban como ansiolíticos y depresores. Los tapices ejercían la función de propaganda visual, y los espejos convertían el acto íntimo de contemplarse en vigilancia interiorizada. La religión misma fue deformada. Plegarias que deberían haber sido diálogo con lo divino eran sustituidas por fórmulas de entrega conyugal, disfrazadas de mandato sagrado.
La antropología del poder nos revela aquí un patrón perverso: transformar lo sagrado en herramienta de control. El agua, la plegaria, el espejo, símbolos de vida espiritual, eran utilizados para sofocar la chispa de rebeldía. La princesa que había soñado con los cielos estrellados se veía ahora obligada a contemplar únicamente su propia rendición. La resonancia con el presente es inquietante. Hoy, la sociedad utiliza espejos digitales, pantallas, redes sociales, para imponernos modelos de belleza, obediencia y consumo. Igual que Fátima, nos observamos en reflejos diseñados para moldear nuestros deseos y borrar nuestra voluntad. El control ya no se impone con látigos, sino con imágenes que nos hacen dóciles. Lo que emergía de aquel pabellón ya no era la brillante hija de Ahmed I. Era un cuerpo dócil, un espíritu domesticado, una identidad convertida en objeto. La niña que hablaba 4 lenguas y trazaba mapas celestes había sido reducida a una sombra lista para la sumisión. El 15 de marzo de 1623, Estambul amaneció con un aire de fiesta. Las calles se llenaron de procesiones, tambores de guerra, incienso y danzas persas y andalusíes. Para el pueblo, aquello era una celebración de esplendor. Para Fátima Sultán, en cambio, era el preludio de su condena. La multitud veía oro y música. Ella sentía sudor frío, temblores, labios resecos. Lo que los médicos llamaban melancolía virginal no era otra cosa que ansiedad y terror. Cuando las ceremonias públicas concluyeron, comenzó el cortejo más temido. La princesa fue conducida al pabellón nupcial, una construcción octogonal levantada en los jardines privados siguiendo planos ancestrales. Aquel edificio no era solo arquitectura, sino un dispositivo de control diseñado con precisión. Cada nivel representaba un rito: purificación, entrega y consumación. En el primer nivel, llamado Tayatú, Fátima fue sometida a baños rituales interminables. Aguas perfumadas con esencias de rosa damascena y sándalo cubrían su piel, mientras alquimistas aplicaban ungüentos elaborados con opio diluido y extractos de mandrágora. El objetivo era inducir un estado de trance, un éxtasis en el que el cuerpo cediera aunque el alma gritara en silencio. Lo que parecía pureza era en realidad narcotización. El segundo nivel, Teslim Katú, estaba dedicado a la entrega. La princesa fue vestida con un traje nupcial de seda blanca, bordado con oro y perlas. A primera vista parecía un atuendo regio, pero en realidad era una prisión bordada. Cierres ocultos y cordones internos limitaban sus movimientos. La corona era tan pesada que obligaba a mantener la cabeza inclinada y el calzado impedía cualquier intento de huida. La magnificencia era cadena. Mientras tanto, Kara Mustafa Pasha recibía en otra sala instrucciones de veteranos de guerra. Frases de intimidación, gestos calculados para humillar, técnicas de dominación física y psicológica. Todo estaba preparado como una campaña militar. El tercer nivel, Sifaf Katú, era la cámara de la consumación. Los muros estaban cubiertos con tapices que mostraban conquistas militares, ciudades arrasadas, princesas cautivas. La iconografía trazaba un paralelo brutal. La victoria en la guerra y la victoria en el lecho eran lo mismo. El mobiliario incluía camas con cordajes ocultos, cojines impregnados con aceites sedantes y una iluminación tenue que no buscaba romance, sino obediencia. Fue allí donde la princesa, tras meses de humillación y adiestramiento, se derrumbó. Su cuerpo temblaba, su voz se apagó, su mirada se perdió en un horizonte invisible. Kara Mustafa Pasha, formado en batallas, interpretó su silencio como altivez y aplicó las técnicas aprendidas: palabras de intimidación, gestos de poder, contacto físico calculado. Pero lo que encontró no fue resistencia, sino vacío. La mente de Fátima había escapado, refugiándose en una disociación profunda. Los observadores ocultos registraron el acontecimiento como Ruh Sukunu, o la salida del alma.
Hoy la psiquiatría lo describiría como un episodio de disociación extrema, mecanismo de defensa frente al trauma. La consumación no fue un acto de unión, sino una violación ritualizada, celebrada como triunfo dinástico y silenciada como secreto de Estado. Lo aterrador es la precisión con la que el imperio planificó cada detalle. No había improvisación, la arquitectura, las drogas, los trajes, los tapices, las palabras, todo formaba parte de un engranaje diseñado para quebrar a la princesa en cuerpo y espíritu. Era una coreografía de sometimiento, donde la intimidad era militarizada y el amor reducido a estrategia política. Si en otras culturas, la primera noche de bodas era vista como rito de fertilidad o inicio de un linaje, en el caso de las princesas otomanas era el equivalente a una ejecución lenta. Una victoria imperial se celebraba en el silencio de una adolescente reducida a sombra. Esa noche, la niña que había amado las estrellas abandonó su cuerpo para sobrevivir, y lo que la historia oficial registró como gloria dinástica fue en realidad el inicio de una tragedia perpetua. Los días posteriores a la noche nupcial marcaron el inicio de una metamorfosis oscura. Los médicos del palacio anotaron que Fátima había caído en un estado llamado Sukutu Tam, un silencio total donde la mente parecía desprenderse del cuerpo. Apenas respondía a preguntas, murmuraba en voz baja o permanecía completamente muda, como si las palabras hubieran desaparecido de su memoria. Su apetito se extinguió y fue necesario alimentarla a la fuerza con caldos ligeros y miel diluida. Los cronistas relataron episodios de llanto incontenible que podían prolongarse durante horas. Bastaba la presencia de un hombre, incluso de eunucos de confianza, para que la princesa sufriera crisis violentas, respiración agitada, sudor frío, desmayos repentinos. Lo que entonces se diagnosticó como melancolía virginal, hoy se entendería como un trastorno de estrés postraumático severo. La corte, incapaz de admitir la brutalidad del ritual, encubría su trauma bajo eufemismos médicos. Su matrimonio con Kara Mustafa Pasha continuó, pero en realidad fue una convivencia mecánica. Hubo hijos, ceremonias públicas y apariencias de normalidad. En la intimidad, sin embargo, reinaba el silencio. Él cumplía con sus deberes militares y políticos, pero buscaba refugio en las campañas y en el opio, incapaz de enfrentar la sombra que él mismo había contribuido a crear. Ella, por su parte, se convirtió en un espectro decorativo, siempre presente en las ceremonias, pero ausente en esencia. Cada aniversario de la boda reavivaba sus crisis. Los médicos registraban episodios febriles sin causa aparente, temblores, palpitaciones y desmayos. Era como si el cuerpo llevara grabada en su memoria la fecha fatídica. La joven brillante que recitaba poesía y discutía astronomía había desaparecido. En su lugar quedaba una figura silenciosa, una estatua viviente en medio de la magnificencia imperial. Durante 29 años, Fátima sobrevivió en esa penumbra. Sus noches estaban marcadas por pesadillas recurrentes que la despertaban con gritos ahogados. Sus días transcurrían entre rituales rutinarios, banquetes opulentos y un vacío interior insoportable. Finalmente, en 1652, su vida se apagó oficialmente a causa de una fiebre cerebral. Sin embargo, la coincidencia fue perturbadora. Murió exactamente el mismo día de su boda. Para muchos en la corte no fue casualidad, sino el cierre simbólico de una herida que nunca cicatrizó. Aquí, el análisis contemporáneo ilumina la tragedia. Lo que la historia llamó muerte por fiebre fue, con toda probabilidad, el resultado de un cuerpo desgastado por décadas de trauma, ansiedad y disociación. La psicología moderna entiende que el sufrimiento prolongado puede terminar debilitando el sistema inmunológico y precipitar el final. Su muerte, entonces, no fue un accidente biológico, sino la culminación de un sacrificio impuesto desde su adolescencia. La historia de Fátima
desnuda la lógica cruel del poder absoluto. El imperio celebraba como triunfo lo que en realidad era destrucción íntima. Bajo la retórica de grandeza, la política convirtió a una joven promesa en un cuerpo roto. Su voz apagada, su mirada perdida y su muerte simbólicamente sellada en el aniversario de la boda son recordatorios de cómo el Estado puede devorar a quienes se supone debía proteger. El eco de esa tragedia sigue resonando. ¿Cuántas vidas, incluso hoy, son moldeadas por instituciones que privilegian la apariencia de orden sobre la libertad de las personas? ¿Cuántas Fátimas siguen existiendo en un mundo que prefiere callar sus gritos y cubrirlos con el ruido de ceremonias y discursos? La penumbra que envolvió a la princesa otomana nos obliga a mirar de frente una verdad incómoda. El poder que brilla hacia afuera puede ser, en realidad, una máquina de triturar almas. El destino de Fátima no fue una excepción aislada. Los archivos secretos del palacio, rescatados siglos después, revelan que decenas de princesas otomanas padecieron tormentos semejantes. Algunas quedaron sumidas en el mutismo de por vida. Otras intentaron escapar mediante el suicidio o la locura. Muchas fueron borradas de los registros oficiales como si jamás hubiesen existido. El imperio, tan meticuloso en sus protocolos, era igualmente preciso en su capacidad para eliminar huellas incómodas. Los documentos traducidos hablan de princesas que fingieron su propia muerte para evitar un segundo matrimonio impuesto. Otras inventaron códigos secretos, mensajes bordados en telas, símbolos ocultos en plegarias aparentemente inocentes, frases en apariencia triviales que escondían un grito de resistencia compartido entre hermanas condenadas al silencio. Hubo incluso quienes, con valentía inaudita, se atrevieron a solicitar el divorcio directamente al sultán, desafiando un sistema que parecía inquebrantable. Estos destellos de coraje muestran que incluso en la oscuridad más densa hubo resistencia femenina. Bajo la superficie de obediencia latía una voluntad de vivir que la maquinaria imperial no logró sofocar por completo. La antropología política lo explicaría como estrategias de sobrevivencia subalterna, pequeñas grietas que permitían a las víctimas conservar una chispa de autonomía. El mito de la vida principesca, sedas, joyas, banquetes, ocultaba en realidad un sacrificio constante. Mientras el mundo exterior imaginaba a las hijas del sultán rodeadas de privilegios, la verdad era que eran piezas humanas en un tablero político. El poder absoluto que parecía protegerlas las convertía en sus primeras víctimas. La grandeza del imperio se construyó sobre la intimidad rota de las mujeres destinadas a sostenerlo. La pregunta inevitable es, ¿cuántos secretos semejantes siguen enterrados en los archivos de palacios antiguos, esperando a ser descubiertos? Europa, Rusia, China, todas sus cortes guardaron rituales sombríos que nunca llegaron a los libros de historia. ¿Cuál fue el precio real que pagaron las mujeres destinadas a sostener dinastías que hoy admiramos como leyendas? El eco de Fátima nos recuerda que el poder no es escudo, sino maquinaria capaz de devorar incluso a quienes lo encarnan. Su historia desnuda la verdad incómoda de que los cuentos de princesas, narrados como fábulas de gloria, fueron en realidad teatros de silencios forzados y lágrimas sofocadas. Hoy, al rescatar estas voces, no se trata de alimentar morbo, sino de hacer justicia a una memoria silenciada. Solo nombrando la violencia podemos desarmarla. Solo devolviendo voz a quienes fueron calladas, podemos arrancar el disfraz a la historia. Si la tragedia de Fátima ha estremecido vuestros corazones, queda una tarea pendiente. Preguntarnos qué otras mujeres, zarinas rusas, emperatrices chinas, reinas europeas, fueron sacrificadas en nombre de alianzas y poderes que todavía hoy admiramos sin cuestionar. Porque cada vez que rescatamos una de estas historias, el eco de su grito deja de ser secreto y se convierte en memoria viva.